¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Que la paz y bendición de Dios Padre y su Hijo Jesucristo esté con usted y los suyos en este día. Hoy es el 15 de mayo. Les saluda Manuel. Mis hermanos, en la lectura de hoy, el poderoso Goliat, el campeón de los filisteos, el hombre temido por el pueblo de Israel, desafiaba al ejército de Israel todos los días. Así que pasemos al Antiguo Testamento para enterarnos de lo que ocurrió. Empezaremos en el libro de Primero de Samuel, el capítulo 17 y 18, al versículo 4. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 8, los versículos 21 al 30, Salmos 111, del 1 al 10, y Proverbios 15:11, de la Biblia de las Américas. Desafío de Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas, y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y éste tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: Lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército.
Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija, y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré
y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y ahora en el libro de Juan, el capítulo 8, los versículos 21 al 30, en el Nuevo Testamento. Advertencias a los incrédulos. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada.
Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Salmo 111, del 1 al 10. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Mis hermanos, oremos al Señor para que sus bendiciones desciendan sobre nosotros. Dios es bueno cuando le obedecemos y Él suple todas nuestras necesidades. Además, nos concede larga vida, buena salud, paz y prosperidad. Les habló Manuel. Gracias por acompañarnos en la lectura del día. Esperamos contar con su compañía mañana, Dios mediante. Hasta entonces, que Dios le bendiga.